Concedía a Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana, este fin de semana una entrevista, creo que fue en la cadena COPE, en la que obviamente le preguntaron de lo único que le pueden preguntar ahora mismo, del tema de las inundaciones en la cuenca del Barranco del Poyo. Y vino a decir que, bueno, que las cosas habían salido realmente mal, tampoco podía decir otra cosa, pero cuando le interpelaron por lo tarde del aviso, recordad que os lo contaba hace solo unos días, este mismo fin de semana, en ese a la contra que hice a la entrada de la casa de campo. Hoy estoy de vuelta en el retiro, como podéis ver. Cuando le preguntaron por qué había llegado tan tarde el aviso, tan tarde como casi las 8:15, las 8:12 si mal no recuerdo, y que eso fue uno de los motivos por los cuales a la gente le pilló de sorpresa. Lo cierto es que a las 8:15, en las localidades que luego resultaron completamente arrasadas y devastadas por la dana, estaban ya los coches en algunos casos flotando y en otros se veía que la cosa iba más, es decir, que estaba todo el mundo poniéndose a salvo, que cuando llegó ese aviso de la Generalidad del Centro de Emergencias, ese aviso por los teléfonos móviles, ya era tarde para todo. Bueno, pues se lo preguntaron y lo que vino a decir Mazón, no sé si habéis seguido esta noticia, pero los principales periódicos la llevaban ya ayer por la noche en portada y hoy por supuesto, dijo que le habían, los de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la autoridad de la cuenca, no solo del Júcar, sino también de todos estos ríos más pequeños, ríos y torrentes más pequeños que hay por esa zona, que le habían cambiado el aviso varias veces a lo largo de la tarde. Incluso habían llegado a anularlo en 3 ocasiones. Que esa es la razón por la cual pues, tuvo que activar y desactivar esta alarma. Aunque lo cierto es que alarmar a la población mediante un mensaje de teléfono móvil solo lo hizo una vez. Bien, pues de esto os voy a hablar hoy en el A la Contra. Como veis, tenemos ya un retiro muy otoñal y por lo tanto muy bonito, aunque algo fresco. Y esta zona además a mí me gusta mucho, bien lo sabéis. Y más todavía un día entre semana, que hay poquita gente. Vamos a buscarnos un banco, que la verdad sobran, lo podéis ver, cualquiera de estos nos vale. Y ni siquiera están mojados, porque aquí ha llovido, como en Valencia, pero desde luego no tanto como en Valencia. Así que en uno de estos continuamos. Como os decía, la bicicleta, ahora que ya he tomado asiento, me he quitado el casco y me he sentado en este banquito, que de cómodo no tiene nada, pero tengo una vista magnífica, os la voy a mostrar. Estos son los placeres de poder venir al retiro durante el otoño, que es probablemente la estación en la que este parquecito, bueno, o parquecito grande, da lo mejor de sí mismo, especialmente ciertas zonas donde tienen frondosas de hoja caduca, como esta de aquí, que se quedan, pues la hoja caduca, ya sabéis, es caduca y se cae. Entonces te deja una alfombra de hojas muy bonita, y eso que los jardineros tratan de ir quitándola para que la gente no se mate, porque las hojas mojadas resbalan muchísimo y a nadie le apetece, y menos que a nadie, a la gente mayor, darse un costalazo porque ha resbalado con una hoja. Bueno, volviendo con el tema este de Carlos Mazón, supongo que ya lo habréis visto, estamos ahora, ya pasa una semana, justo hoy pasa una semana, a esta hora estaba empezando la pesadilla, a la hora que grabo esto, en Villalcar la tarde, el martes pasado, el 29 de octubre, empezamos a tomarnos las cosas ya con resignación, que remedio, hasta los enfados más enfadados terminan remitiendo. Eso no quita para que sigamos bastante indignados, pero bueno, ahora vamos a repasar de la manera siempre más fría y desapasionada posible, porque las cosas serias hay que abordarlas de esta manera. El enfado y las pasiones están bien para otras cosas, pero no para tratar de entender lo que sucede y lo que ha sucedido. Bueno, volviendo con esta entrevista en la cadena COPE, no sé si la habéis escuchado, si no la habéis escuchado no pasa nada, ya os cuento yo lo principal. Lo que vino a decir Mazón fue que es cierto que avisaron muy tarde, a las 8:15 o casi 8:15 de la tarde, pero era porque el aviso que les habían dado desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya os he dicho antes, la autoridad de la cuenca, no solo para el río Júcar, sino también para otros cursos de agua que hay en esa zona, en la provincia de Valencia, creo que también cubre
la de parte de la de Castellón, bueno, toda esa zona. Cuando los ríos no son muy grandes, las confederaciones hidrográficas cubren más ríos de los que del principal, digamos. Bueno, la cuestión es que este barranco, el Barranco del Pollo, depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Todas las confederaciones hidrográficas es un invento español que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, unos 100 años más o menos. Tiene sus cosas buenas, indiscutiblemente, pero también alguna que otra mala. No vamos a entrar de cualquier manera a discutir cuáles son los problemas y los defectos de las confederaciones hidrográficas, porque no es el tema ni de este vídeo ni el asunto del que se está debatiendo ahora mismo. La cuestión es que dijo que había la Confederación Hidrográfica del Júcar, dijo que había hasta 3 veces cancelado su alerta hidrológica. Nos quedamos todos sorprendidos. ¿Cómo? Esto no lo sabíamos, claro, las interioridades no las habíamos conocido. Automáticamente hicieron públicos los correos electrónicos que envió correo electrónico, sí, como lo veis, que había enviado la Confederación Hidrográfica del Júcar a la Administración Regional, a la Generalidad de Valencia, concretamente a su Centro de Coordinación de Emergencias, que es como se llama, a lo largo de aquella tarde. La primera que le cancelaron fue a la 1 de la tarde, la segunda a las 3 de la tarde y la tercera a las 4 de la tarde. Esto es lo que vino a decir Mazón. Y trajo pruebas o aportó pruebas de todo esto, que son las que han circulado por los periódicos y por redes sociales. Claro, la cosa se inscribió dentro de un gran temporal de lluvia que estaba azotando no solo Valencia, sino una parte de la península ibérica. A mí ese temporal de lluvia me pilló saliendo de Sevilla y entrando en Madrid, atravesando todo lo que hay entre medias, que es muchísimo, y en ciertas zonas como Málaga o como Albacete pues cayó muchísima agua. De hecho, en Málaga y en Albacete también se han producido algunas víctimas mortales, aunque por supuesto no tantas, ni ha habido tanta devastación como en Valencia, como en esta zona del Barranco del Pollo. Bueno, la cuestión es que a las 7 menos cuarto, según dijo, es decir, hora y media antes de que se enviase la notificación a los teléfonos móviles, la que recibieron los valencianos, la Confederación Hidrográfica del Júcar trasladó la gravedad real de la situación al centro de emergencias de la Generalidad, al gobierno valenciano. Vamos. Les vino a decir que estaba cayendo agua por un tubo. Bueno, no se lo dijo así porque los emails son automáticos y están redactados de manera muy aséptica, pero que los caudales habían aumentado muchísimo y que era menos que alerta roja. La Confederación Hidrográfica, la del Júcar y todas, a no ser que sean confederaciones que solo discurran por una comunidad autónoma, caso por ejemplo de las internas catalanas, que dependen creo que es de la Generalidad, sí, de la Generalidad, las que el resto de ríos, allá donde el río pase por 2 o más comunidades autónomas, pero la mayor parte de grandes ríos, pues en ese caso dependen del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente, vamos, este que se llama ahora de Transición Ecológica. En el caso del Júcar, bueno, pues nace en Castilla-La Mancha y atraviesa una parte de Castilla-La Mancha, de la provincia de Cuenca, y luego ya se mete en la Comunidad Valenciana. Esa es la razón por la cual la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no sé dónde tiene su sede central, seguramente estará en Valencia, sacarme de la duda, pero no lo sé. La del Tajo, por ejemplo, creo que está aquí, en Madrid, la del Ebro está en Zaragoza, en fin. Las confederaciones hidrográficas eligen una de las principales ciudades de la cuenca para situar su sede central. Tienen muchísimas responsabilidades. En cierta medida y entre comillas son algo así como las dueñas de los ríos. Bueno, pues la Confederación Hidrográfica depende de este ministerio, pero el Centro de Coordinación de Emergencias depende de la Generalidad. Ya sabéis que todas las competencias relativas a protección civil dependen de las comunidades autónomas. Sería absurdo adjudicar a una confederación hidrográfica las emergencias. No está pensada para eso, ni es su función. Su función es otra muy distinta, importantísima, pero no encargarse de las emergencias. Es decir, es lógico que las administraciones tengan sus competencias o se especialicen en sus competencias y cada institución se dedica a lo que sabe hacer bien. Bueno, estos son los problemas. Algunos han dicho, no, es que no puede ser que la Confederación Hidrográfica del Júcar no diese un aviso, ¿no? La Confederación Hidrográfica no da aviso, los avisos de protección civil. Para eso están si mañana ahora se desborda el Manzanares, no sería la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se tendría que ser pues el centro de emergencias que le toque aquí, que sería el de la Comunidad de Madrid. Las alertas hidrológicas, por lo tanto, no las activa para la población, quiero decir, no las activa las confederaciones hidrográficas, sino las comunidades autónomas, que ya he dicho son las responsables de todo lo relativo a la protección civil. Para ello lo que hacen
para que lo que hacen las comunidades autónomas, estos centros de emergencia, es cruzar una serie de datos. Bueno, al margen de los que ellos ven que va a llover, o que está lloviendo, o entiendo yo que recibirán informes de distintos sitios, de ayuntamientos, policías locales, etcétera. Recogen una serie de datos que les vienen centralizados por el Estado. Estos datos, provienen de las confederaciones hidrográficas. El caso de Valencia es importantísimo porque esos ríos se desbordan con las gotas frías, y también de la Agencia Estatal de Meteorología, que es la que se encarga de predecir el tiempo que va a hacer, nada más. En algunos lugares como Cataluña, pues la Generalidad tiene, además de la EMET, hay un servicio meteorológico de la Generalidad. Así que entiendo que allí los centros de emergencia se nutrirán, aparte de las confederaciones hidrográficas pertinentes, que pueden ser las internas catalanas o la del Ebro, de los servicios meteorológicos de la Generalidad de Cataluña, y además de los informes que emita la Agencia Estatal de Meteorología. Supongo que tendrán en cuenta también los de Meteo France, es decir, que una parte del norte de Cataluña lo cubren, al menos con el radar. Si vais a los radares franceses veréis que una parte de la provincia de Gerona está cubierta por un radar francés que está al otro lado de los Pirineos. Bueno, con eso se hacen una composición del lugar y ven si tienen que emitir o no tienen que emitir un aviso a la población por lo que puede venir. Respecto a la EMET, como ya os contaba el otro día, venía avisando de esta gota fría desde el viernes pasado. Las predicciones más tempranas ya decían que iba a haber lluvia, mucha lluvia, no solo en Valencia, sino en toda la costa mediterránea, o en buena parte de la costa mediterránea y en el sur peninsular, Andalucía, esencialmente. Yo lo pude vivir con mis propias carnes porque yo estaba allí en aquel momento. Bueno, hay uno a la contra, en el que se ve cómo estaba la gota fría encima de nosotros, que tuve ahí al lado de la Giralda, que me tuve que meter para el hotel porque caían unas gotas que parecían pelotas de ping-pong, de lo gordas que eran. Y bueno, pues lo sabemos todos, estamos en estas fechas, en la península ibérica, llueve mucho en los meses de octubre y noviembre, es la época del año seguramente en la que más llueve, junto con la primavera. Unas lluvias fundamentales además para que tengamos agua para beber y para regar. Es cuando los bosques se ponen tan bonitos porque se caen las hojas. Es una temporada, no propiamente temporada de lluvias, porque esto no es el trópico, pero es una temporada en la que todos descontamos que va a llover. Y especialmente en ciertos lugares donde se junta el calor, lo que queda, los remanentes del calor del verano, con las borrascas frías que entran desde el Atlántico. En este caso, una depresión aislada en niveles altos, es decir, una masa de aire frío que se descolgó, creo que era el vórtice polar, entró en contacto con el calor que había quedado en esta zona del verano, todavía queda algo, especialmente en la atmósfera, y bueno, pues aquello precipita. Se combinó con un flujo de levante espectacular, y eso explica que en Valencia las lluvias fuesen tan catastróficas y tan intensas, sobre todo porque, como os explicaba en la contracrónica de hoy, una de las cosas que tiene la llanura valenciana, la llanura litoral, es que la montaña está justo detrás. Conforme entra la precipitación, entra el aire húmedo, choca contra esas montañas que están pegadas a la costa y precipita. Vamos, esto viene a ser la explicación que vale para prácticamente cualquier gota fría de cualquier año desde que el mundo existe, es decir, o menos desde que tenemos este régimen climático, desde hace ya unos cuantos miles de años, que sepamos. Bueno, pues este martes lo que hizo la EMET, aparte de mantener la previsión de lluvias fuertes, fue emitir un aviso rojo el martes pasado, hace justo una semana. A primera hora de la mañana, a las 7:30 de la mañana, de un aviso rojo para el interior de la provincia de Valencia. Ya lo tenían muy ajustado el punto donde iba a entrar, no sabían exactamente el lugar donde se iba a producir la precipitación más severa, pero sabían que iba a ser ahí. Las lluvias, tal y como había previsto la EMET, se produjeron y fueron intensísimas. Bueno, ahí están los vídeos, y quien las padeció, quien estaba en Valencia ese día, lo sabe a la perfección, especialmente en ciertas zonas de Valencia. No tanto en la capital, pero sí más en el interior. Pero lo que ocasionó el desastre no fue que lloviese mucho, y eso ocasionase grandes charcos. No, lo que ocasionó el desastre fue la crecida de un barranco, el barranco este del Pollo, del que hemos hablado aquí, y hemos hablado también en la contracrónica estos últimos días, que suele estar seco, por regla general, es una rambla, salvo cuando llueve, pues aquello se mantiene completamente seco, pero es de grandes dimensiones, el lecho por lo menos, porque está conformado por avenidas y por torrentazos, que llamaba hoy Isaac Moreno en la contra, torrentazos continuos desde hace miles de años. Eso hace que tenga, aunque vaya seco,
o aunque lleve un hilillo de agua, tiene un cauce propio de un río de mucho mayor porte. Le decía yo a Isaac en el programa de hoy, digo, bueno, es que si mides el ancho, en algunas partes eso parece el Ebro en Logroño, de lo ancho que es, a pesar de que no suele casi nunca llevar agua. En la propia Paiporta o Catarroja o en la propia Valencia llovió poco. La cantidad de agua recogida fue pequeña, pero unos kilómetros más arriba, en la cabecera de este barranco y en la cabecera del río Magro y en la cabecera del Turia sí que llovió muchísimo más y el agua pues, tiende a deslizarse hacia abajo, es decir, va por gravedad y busca su salida natural al mar, que en el caso de Valencia pues lo tiene cerquito. Una vez la lluvia ha caído, ya la tenemos en el suelo, la EMET no ha acabado su trabajo. A partir de ahí la EMET lo que hace es medir los acumulados. Eso que me dice, pues cayeron ayer 12 litros por metro cuadrado. Tal, vale. Ya lo sabemos, tenemos aquí cerquita, en el Castillo del Retiro, el Castillete del Retiro, tienen eso es una estación meteorológica, vamos, no sé si es la más antigua de España, pero debe estar entre las más antiguas. Y allí tienen un pluviómetro. Cuando miráis la temperatura en Madrid, os está dando la temperatura ahí. O estáis mirando la pluviosidad en Madrid, os la está dando en Retiro. Aunque hay más estaciones, pero esa es la principal y, como os digo, la más antigua. Bueno, pues lo primero que hacen es medir el acumulado para saber exactamente cuánto ha llovido. Y así podemos saber cuánto llueve en un punto dado a lo largo del año. Lo normal en una ciudad como Madrid pues suelen ser unos 450 litros por metro cuadrado cada año, de promedio. Un año húmedo pues te caen 600 y un año seco te caen 350. Ya está. Esto es típico clima mediterráneo continentalizado como el que tiene buena parte del interior de España. Valencia tiene unas cifras de precipitación similares, quizá un poco más secas, pero cuando cae agua cae toda de golpe. Esto lo contaba Luis de Orihuela el otro día en la Contracrónica, que allí no es que no llueva, es que todo el agua viene a la vez, y viene a la vez siempre en las mismas fechas, es decir, en el mes de octubre, principios de noviembre. Eso es lo que hace la EMET. Y luego lo que hace la Confederación Hidrográfica es medir los caudales, es decir, cuánta agua pasa por un punto dado del río o del torrente donde hayas puesto el medidor, cuánta agua pasa en metros cúbicos por segundo. Esa es la unidad que se utiliza de forma internacional para medir los caudales. Para ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar, bueno, y todas las confederaciones hidrográficas tienen un sistema automatizado que se llama Sistema Automatizado de Información Hidrológica, SAI. SAI con H al final por si queremos emplear las siglas. Bueno, pues el SAI lo que hace es que ir midiendo estaciones de aforo a cierto espacio, cada cierto número de kilómetros. En el caso del Barranco del Pollo, como es tan cortito, pues nada más tiene una. En el caso del río Ebro, pues tiene muchas. En el caso del río Tajo, del Duero, pues hay muchísimas. O el Guadalquivir, pues son ríos bastante largos. En el caso del Tajo, pues ya lo veis, es el más largo de la península, tiene más de 1000 kilómetros, aunque solo una parte los hace dentro de España, el resto lo hace en Portugal. El Ebro no. El Ebro, sus casi 1000 kilómetros discurren enteramente por territorio español. Bien, una vez medido, pues va haciendo un seguimiento. Simplemente, o sea, pues el caudal ha aumentado, ha subido, nada más. En principio es un dato geográfico útil para saber cuánto está lloviendo, para saber si vas a llenar o no vas a llenar el embalse, para saber si vamos a tener o no vamos a tener problemas de agua, para saber si hay que abrir compuertas en una presa, porque viene muchísima agua y bueno, pues hay que abrir para que desagüe un poco. Vamos, que son información muy útil para uso propio de la Confederación Hidrográfica y también para uso de los aficionados a la geografía o a la climatología o a la meteorología. Saber exactamente qué caudal lleva el río Manzanares aquí debajo del puente de Toledo, qué sé yo. Bueno, pues como curiosidad puede valer. Para el ciudadano medio pues tampoco es muy útil. Te digan que lleva tantos litros, que lleva 10 o lleva 15 o lleva 2. La verdad es que te da lo mismo, a no ser que lleve muchos. Y en ese caso sí te empieza a preocupar porque el río se puede desbordar. Ese sistema está automatizado y va enviando información, pues no sé si cada 5 o 6 minutos a una ubicación central. Y ese sistema automatizado, todo está gobernado por un ordenador, lo que hace es que cuando supera cierto umbral, que en el caso del Barranco del Pollo son 150 metros cúbicos por segundo, en el caso del Ebro pues eso sería muy poco, sobre todo en la desembocadura, pero en el Barranco del Pollo pues ya es una cantidad considerable, 150 metros cúbicos por segundo. A partir de ahí envía un correo automáticamente a Protección Civil. Nada más. O sea, se ha pasado ahí. Acabamos de registrar 156 litros por metro cuadrado. Ojito, cuidado. Mirad si no
si no tenéis que declarar una alerta porque la cosa puede ir a peor. Y lo que les dice el email dice, es todo muy escueto. Ahora vamos a ver algunos. Bueno, os lo voy a poner todos, qué caray, ya que los tengo. Esto es lo que ha pasado en nuestra última medición y ahí la tendencia es ascendente o la tendencia es decreciente, para que los centros de emergencias se hagan una idea de lo que puede pasar y si les merece la pena o no les merece la pena informar a la ciudadanía o elevar el nivel de alerta. Bien, este martes, o el pasado martes, mejor dicho, lo que hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar fue emitir mandar un total de 5 correos electrónicos, automáticamente. Sí, esto no había un tipo ahí escribiéndolo a mano, ¿cómo estás, Pepita? Mira, oye, que sepas que acabamos de medir tal. No, es todo muy aséptico, muy operativo para trabajar. Nada más. El sistema lo redacta automáticamente, según parece, son todas las relaciones siempre la misma, solo una línea para, pues casi sacarlo del teletipo, para mirarlo y actuar en consecuencia. El primero y el último de estos emails eran de alerta. Era cuidado que el río o que el barranco baja con muchísima agua y que la crecida está siendo muy rápida. Y los restantes no. Los restantes apuntaban a un descenso del caudal. Luego, cuando ves que el caudal desciende, pues te tienes ya, no que despreocupar, pero sí al menos respirar más tranquilo. La cosa está yendo a menos y no a más. Bien, vamos a repasarlos. Os los voy a ir mostrando a pantalla completa. El primero de ellos es de las 12 horas 7 minutos de la mañana, que viene a decir, vamos, lo tenéis delante, lo estáis viendo, es cuando la Confederación envía el primer email en el que advierte que se ha superado el umbral de alarma en la Rambla del Pollo. Nada más. ¿Por qué envía esto? Porque a las 11:40, es decir, media hora más tarde, 27 minutos antes, habían registrado los de la Confederación 264 litros por segundo, metros cúbicos por segundo en su estación de medición, su estación de aforo. Y les ponían bien claro que la tendencia era ascendente. 150 litros, metros cúbicos, caray. Se me ha agarrado lo del litro a la lengua. Metros cúbicos por segundo ya es mucho, ya es umbral de alerta, pues imaginaos 260 y pico. Bien, y les dicen que además la tendencia es ascendente. Son las 12 de la mañana de aquel martes. Bueno, llovía tanto, cuando dan este aviso, llovía tanto que en media hora había pasado este barranco de un caudal de 27 metros cuadrados, iba a decir litros, pero metros cúbicos por segundo, a 260 y pico. Ojito, el salto que había pegado. Y avisan, eso sí, los de la Confederación, que la crecida está siendo muy rápida. Vamos, que está lloviendo muchísimo y que el cauce está tomando muchísimo cuerpo en muy poco tiempo. El protocolo indica que los avisos son por correo electrónico a la Protección Civil y a la Generalidad, al Centro de Emergencias. Aquí habría que plantearse, bueno, ¿por qué? Por correo electrónico. Este es uno de los problemas, a mi juicio. O sea, algo tan importante como esto debería confiarse a un medio tan poco confiable. No lo termino yo de ver. Pero bueno, eso lo vamos a ver más tarde, cuando veamos todos los correos. En el centro de emergencias lo que hicieron tras recibir esto a las 12:07 es a las 12:20 de la mañana emitir la alerta hidrológica. La alerta hidrológica en los municipios ribereños del barranco. Es decir, Paiporta, Catarroja, Picaña y todos estos nombres que se han hecho tan tristemente famosos en los últimos días. Esa alerta que emiten a las 12:20 ya no se desactiva en todo el día. Alerta hidrológica es que no es lo mismo que aviso a los móviles. Es cuidadito, que hay alerta y que baja agua. Ellos sabían que la cosa se podía poner mala, pero estaban en espera de que la Confederación les diese más información. A las 13:42, este servicio automatizado de la Confederación Hidrográfica lo que hace es enviarles un segundo correo, que les dice, el segundo correo, lo tenéis a toda pantalla, es que el caudal ha bajado de 150 metros cúbicos por segundo, el umbral de alerta ya está por debajo y por lo tanto ya deben respirar más tranquilos, ya que a las 13 horas 20 minutos han registrado 120 metros cúbicos por segundo y que la tendencia es descendente. Es decir, que han tocado un pico de 200 y pico, han bajado a 100 y pico y que parece, o ellos intuyen, que la cosa va a ir a menos. Esto se queda ahí y a las 15 horas, es de las 15:04 exactamente, entra otro correo electrónico.
insisto, correos electrónicos automatizados, no había nadie al otro lado, que informa que el caudal sigue descendiendo. Es decir, que lo que le habían dicho antes de la tendencia estaba en lo cierto y sigue descendiendo, que ya está en 55 metros cúbicos por segundo. Que vuelve, no ha llegado hasta los 27, pero va hacia abajo y que la tendencia sigue siendo descendente. Es decir, que está lloviendo menos en cabecera y por lo tanto ya se va evacuando el agua que ha caído, pero que no está cayendo suficiente agua como para mantener un caudal tan alto como el que había a las 12 de la mañana. A las 4 de la tarde, a las 4 y 13 minutos exactamente, el sistema de la Confederación emite un nuevo correo electrónico en el que informa que prosigue el descenso del caudal, que está en esos momentos a 28 metros cúbicos por segundo. Es decir, está a lo que había estado a primera hora de la mañana, que os he dicho antes que había sido de 27 metros cúbicos por segundo. Vamos, que había tenido una pequeña crecida, pero sin consecuencias ni para las personas ni para las propiedades. Bien, todo se queda ahí hasta que a las 18:43 de la tarde, el anterior email había sido de las 16:13, es decir, 2 horas y media después de ese email en el que les decían que el caudal había bajado muchísimo, llega un nuevo correo electrónico donde les informan que la situación está completamente fuera de control. Es decir, que lo del día había sido un día más o menos normal, con su subida y luego su bajada paulatina. Lo que les vienen a decir es que está bajando una cantidad tal de agua por el barranco, que lo que han medido ellos en su estación de medición, que la situación es de una gravedad extrema. Han medido a las 18:40, es decir, 3 minutos antes, el caudal era de 1.686 metros cúbicos por segundo. 1.686, es decir, algo así como 11 veces, no más de 11 veces el caudal o el umbral de 150 metros cúbicos por segundo, por encima del cual se avisa a la comunidad autónoma y a Protección Civil. Es decir, ese umbral como de seguridad dentro de ese barranco. Bueno, pues pasaban ya casi 1.700 metros cúbicos por segundo. Entre ese correo de las 16:13 y el de las 18:43 se produce la primera reunión del llamado CECOPI, que es el Centro de Coordinación Cooperativa Integrada o una cosa así, no recuerdo bien a qué respondía ese acrónimo, pero una cosa de estas, Centro de Coordinación, vamos a dejarlo así. Según el Ministerio de Medio Ambiente, lo que hubo es una notificación verbal, es decir, que debieron decírselo, no sabemos ni cuándo ni a quién, del incremento generalizado de caudales. Quizás les llamaron y dijeron, oye, que esto está creciendo mucho, especialmente en el río Magro y en el río Júcar. El Magro va a desembocar al Júcar, pero no dicen nada del Barranco del Pollo, que es donde se armó la que se armó. Si aquí solo tuviéramos que lamentar lo de Utiel, pues sería un asunto menor, teniendo en cuenta que lo que ha ocasionado esta tragedia, esta catástrofe, ha sido lo que ha pasado en la ribera del Barranco del Pollo. Pero bueno, el hecho es que a las 17:30 el centro de emergencias, lo que hace de la Generalidad, emite otra alerta hidrológica, a raíz quizá de esta conversación, para alertar de la crecida no en el Barranco del Pollo, sino en el río Magro que viene de Utiel y que después ya se mete en la Plana y que desemboca en el Júcar. En uno de los embalses de esta zona, que es el embalse de Forata, se ha hecho muy famoso este embalse, lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente es activar el nivel máximo de riesgo ante el peligro de que la presa se rompa. Quizá estaban concentrados en eso mismo y no observaron otras cosas. Bien, a las 18:55, es decir, 15 minutos después, menos, 13 minutos después del último aviso, bueno, algo menos, 12 minutos después del último aviso, la estación de medición del Barranco del Pollo es arrastrada por la corriente, de la cantidad de agua que hay, es decir, es destruida por la propia avenida de agua. El último dato que arroja esta estación, antes de que se la llevase el agua, era de 2.282 metros cúbicos por segundo. Apuntando bien, 2.282 metros cúbicos por segundo. El caudal medio, no el pico, pero sí el medio, del río más caudaloso de la península ibérica, que es el Duero en su desembocadura,
es de aproximadamente unos 680, 690, 700 metros cúbicos por segundo en Oporto, en la estación de medición en Portugal, ya en Oporto. El Duero, no lo olvidéis, es un río largo que está en el cuadrante noroccidental de la península, que es donde más llueve, por lo tanto recibe muchísima escorrentía de la cordillera cantábrica, más luego de todo lo que llueve en el noroeste de la península. Luego es normal que sea el más caudaloso. El del Ebro, que es el más caudaloso de España, en su desembocadura en Tortosa, en la provincia de Tarragona, su caudal promedio es de unos 600 metros cúbicos por segundo. Si lo miráis ahora será de más porque ha estado lloviendo por aquella zona y está la hueva cuando por ahí. Pero vamos, de promedio es unos 600 metros cúbicos por segundo. El del Danubio en Budapest es de 2.300 metros cúbicos por segundo, caudal medio. Ya sabéis lo que es el Danubio en Budapest, en fin, es navegable y todo. El del Nilo en el Cairo, justo antes de entrar en el delta y convertirse en muchos ríos más pequeños, es de unos 2.800 metros cúbicos por segundo, el Nilo. Es decir, que sobre Paiporta, Picaña o Catarroja se precipitó el martes pasado el río Danubio en Budapest. Yo creo que esta comparación permite que entendamos mejor. Están haciendo la comparación con el Ebro, no, era 10 veces, 8 veces, 9 veces el caudal del Ebro, que lo decían como si fuera el caudal del Ebro en Fontibre, en Cantabria. No, el caudal del Ebro en Tortosa. Cuando dices caudal de un río te tienes que referir a una estación concreta, es decir, aquí. Un río no lleva la misma cantidad de agua en la cabecera que en la desembocadura. Bien, pensadlo. El Danubio en Budapest se derramó por toda esa zona. Desde que el centro de... Y esto, ojo, permite que lo entendamos a la perfección. Yo creo que ya todos lo visualizamos sin ningún problema. Desde que el centro de emergencias de la Generalidad recibió ese correo, 1843, ya lo hemos visto, hasta que envió el aviso a los móviles, 20 horas 12, es decir, 8 y 12 de la tarde, pasaron, como veis, 29 minutos. Cuando el mensaje llegó, el agua pues ya cubría las calles de todas estas ciudades. No había empezado lo peor de la riada, pero ya cubría todas las calles. Hay vídeos de gente que desde sus balcones está sorprendida por la cantidad de agua que baja. Y ojo, eso no había hecho más que empezar. Luego, ya al caer la noche, llegaría lo peor. Es cuando se arrastran los vehículos, claro, bajaba con una fuerza, si es que era muchísima cantidad de agua. Se los fueron amontonando en las calles, más luego todo lo que ha terminado mandando al mar. Tuvieron, como vemos, un tiempo de reacción muy breve, 29 minutos. No es mucho, la verdad. ¿Cuántas vidas se perdieron por esa media hora? Desde la recepción de esa nota hasta que dieron el aviso. Pues no lo sabemos, ni lo sabremos nunca, pero a esa hora no hay mucha gente en la calle, a las 8 de la tarde. En fin, la gente que sale del trabajo, que vuelve de clase, que ha salido de compras. En España a las 8 de la tarde, en Inglaterra o en Dinamarca, no, a las 8 de la tarde la gente está en su casa, pero aquí a las 8 de la tarde, da igual que sea invierno o verano, estamos en la calle. Las tiendas están abiertas, todo. Que no está haciendo una cosa, está haciendo otra. Entre 6 y 8 de la tarde, vamos. Es la tarde, es decir, es una hora en la que todo el mundo está con sus temas. Están muchos fuera, así que, aún leyendo el mensaje o viéndolo en el móvil, pues mira, que me vaya a casa. Ya, pues estoy aquí en un atasco en la autopista. Estaba de camino, pero bueno, pues ya voy para allá. Esperemos que no sea mucho. Vamos, que poco puedes hacer porque es muy poco tiempo. Y estamos hablando de una comarca en la que no hay 10.000 personas, hay medio millón. Que eso es lo que vive en la comarca de la Huerta Sur de Valencia. Son ciudades, una al lado de la otra, pegadas, en muchos casos, que tienen pues cada una 30, 40, 15, 20, y que conforman una conurbación al sur de la capital, de la ciudad de Valencia. Así que tendríamos ahí medio millón de casos individuales que, por supuesto, no se resuelven con un mensaje en el móvil en media hora. Pero bueno, la cuestión creo que no es tanto eso, como el protocolo de información. Un correo, lo que decía antes, ¿un correo creéis que es la mejor manera de informar de una crecida? Yo personalmente no. Una cosa tan grave, una cosa que puede arrastrar. Es decir, tienes al barranco del Pollo, llevando el mismo agua que el Danubio en Budapest,
y te limitas a que el sistema automáticamente envíe un correo. Es que esa es la pregunta que deberíamos hacernos. No sé, un correo, ya sabéis, puede leerse, puede no leerse. Puede leerse al rato. O vosotros estáis esperando a que os entre un correo. No. El correo tiene una de las ventajas que tiene es eso, que es poco intrusivo. Entonces, mándame un correo, ya lo leo yo cuando tenga un rato y ya te contesto. Es una manera de comunicarse en diferido bastante práctica. A mí, de hecho, la comunicación por correo electrónico me gusta mucho. Precisamente por eso. La de WhatsApp no demasiado, pero la de correo electrónico bastante mejor. Más meter adjuntos, redactar el correo con tranquilidad, sabes que la otra persona también se lo va a leer con tranquilidad, en fin. Pero sobre todo puede no leerse, puede ser que te llegue el correo y estés en ese momento comprando, o que estés haciendo otra cosa, o contestando otro correo. Para una cosa urgente, lo último que yo haría es mandar un correo electrónico. De verdad, llamaría por teléfono. Pero más, llamaría 600 veces hasta que me lo cojan. Y gritaría, pero rápido, tenéis el río Danubio en Budapest bajando hacia una conurbación de 500.000 de personas. ¿Por qué no llamaron por teléfono? Dicen que hubo una notificación verbal, pero relativa al río Magro y al Júcar, no al Barranco del Pollo. No sé. Luego, otra pregunta que en este caso iría con o contra, mejor dicho, el centro de emergencias es: ¿por qué no supervisaron sabiendo que estaba cayendo los caudales mínimos? Porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no solo te envía un email, sino que también te permite ver las estaciones de aforo, incluyendo la del Barranco del Pollo. A ver, que lo mire un tipo normal y corriente, pues no porque está a sus afanes, pero alguien que está en un centro de emergencias, yo mismo cuando llueve mucho o hace mucho frío me encargo de mirar el tiempo muchas veces. Ya como os decía el otro día, miro hasta el radar, sobre todo cuando va a llover. Y lo miro varias veces a lo largo del día. Eso no lo va a hacer un centro de emergencias. No sé, los datos al parecer se actualizan cada 5 minutos. Lo hubieran visto crecer. Aun con todo, tampoco les hubieran tenido mucho más tiempo. Es decir, lo hubieran ganado media hora, lo hubieran visto en el acto. Oye, que está bajando 2.000 metros cúbicos por segundo, hay que hacer algo. Han tenido media horita. Pero es que la crecida fue brutal. Así que estas dos preguntas creo que harían bien en responderlas. No estaría de más, aunque solo sea en memoria de las víctimas. Y ya de paso cambiar el protocolo, para que esto, pues en la medida de lo posible, no vuelva a ocurrir. Es decir, que no tenga que depender de un correo electrónico. A esto habría que sumar muchas más cosas, las hablaba hoy con Isaac en la contracrónica, que si una presa en este barranco, aunque sea una simple presa de laminación, que reduciría el ímpetu de la crecida, tareas de limpieza del cauce, canalización, etc. En fin, que esto del correo electrónico sirva como... Es que es es un símbolo, es una metáfora. En España nos ahoga la burocracia, lo sabéis, no os estoy descubriendo nada nuevo. Y esto como no tiene un trasfondo burocrático. Era imposible, porque aquí todos los grandes problemas en nuestro país siempre tienen un trasfondo burocrático. La burocracia, por su naturaleza intrínseca, se focaliza y se justifica sobre el procedimiento. Esto lo habréis visto cuando tenéis que hacer cualquier tipo de trámite, no ya solo con la administración, incluso dentro de una empresa. Que las empresas también, sobre todo cuando son grandes, tienen un montón de burócratas en su interior. La clave es el procedimiento, que se haga conforme a un procedimiento. El objetivo es ese. Se centra en el que el procedimiento se respete, no sobre el resultado. El resultado es lo de menos. El resultado es una consecuencia que puede salir o no salir, pero que no es lo importante. Lo importante es que se cumpla el procedimiento. Ya sabéis, el formalismo. En España somos muy dados a ese tipo de cosas. Bueno, pues ese procedimiento estaba mal. Y yo creo que ya lo hemos podido comprobar. Estaba mal concebido. Y además, en este caso, había que saltárselo. Siempre había que llamar por teléfono. Aunque no estuviese concebido así en el procedimiento. Hubiera sido ideal que se hubiese saltado. ¿Esto lo cambiarán? Pues no lo sé. Pero permitidme que lo dude. Sí.
Diréis, eres un pesimista, ¿no? Pero es que hay ciertas cosas, sobre todo cuando entras en temas relativos a la burocracia, que sabes que cambios no va a haber ninguno. Lo puedes tener, pues, 100% seguro. ¿Por qué? Pues porque el burócrata lo primero que mira, esa parte del procedimiento, es conservar su puesto de trabajo. Y para que se conserve su puesto de trabajo tiene que haber cada vez más procedimientos. Esto, insisto, no solo es la administración pública, ¿eh? En las empresas privadas es muy común que a veces terminen ahogadas por los procedimientos y por una burocracia pesadísima. Con la diferencia que una empresa privada, siempre y cuando no tenga privilegios, es decir, que compita, de una manera u otra tiene que terminar asumiendo las consecuencias de estar hiperburocratizada, porque los competidores pues le pasan por todos los lados. Pero no sucede lo mismo con el Estado. Así que nada, queridos, con esto ya vamos a terminar este a la contra otoñal tan bonito. No me digáis que esto no está el retiro, que no está el retiro chulo. Me voy a dar una vueltecita antes de que termine de anochecer, que mucho no le falta. Ahora se pone el sol ya bien prontito y como veis está quedándose esto tremendamente fotográfico. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta el próximo a la contra.